Les damos la bienvenida a la teleclase Saber Agropecuario. Les saluda Winnie Sánchez. Hoy abordaremos el tema método de cultivo biointensivo. Nos encontramos desde la Unidad Experimental Finca El Plantel. Es administrada por la Universidad Nacional Agraria y está ubicada en el kilómetro 30 carretera Tipitapa-Masaya. Los invitamos a que se queden con nosotros en esta media hora de mucha información. Continuamos con más de Saber Agropecuario. Me encuentro con el profesor Javier Silva, quien es especialista en el tema que estaremos abordando el día de hoy, el método de cultivo biointensivo, para todos nuestros productores nicaragüenses que continúen desarrollando nuevas técnicas para que sus cultivos, valga la redundancia, sigan siendo exitosos. ¿Qué tal, profesor? Muy bien, es importante también conocer ¿qué es el método de cultivo biointensivo? Bueno, el método de cultivo biointensivo, Winnie, es una técnica de producción orgánica en pequeña escala, enfocado en la sostenibilidad y en la seguridad alimentaria. Entonces es un método que está diseñado y fue creado para que se pueda producir prácticamente en cualquier lugar y que pueda ser adaptado por pequeños productores en diferentes situaciones y condiciones. La manera que los productores pueden aplicar este método es bastante sencilla o es un proceso que conlleva algún tiempo específico. El método como tal es necesario aprenderlo y básicamente el huerto es tu maestro. Entonces sí hay un proceso de aprendizaje, de educación. Nosotros aquí desde la Universidad Nacional Agraria tenemos cursos del método de cultivo biointensivo en diferentes niveles. Entonces tenemos cursos de 3 días, cursos de 5 días, inclusive diplomados en el método de cultivo biointensivo. Hablando un poco de los espacios, esto también se puede aplicar en pequeños huertos, en fincas de gran extensión, o hay algún nivel en ese sentido. Principalmente el método de cultivo biointensivo está diseñado para producir en pequeña escala. Eso es sobre todo porque las técnicas de este método van enfocadas a eso, a reducir los espacios de grandes cultivos y tratar de sacar el máximo potencial del suelo. Entonces, generalmente es un método diseñado para trabajar en pequeña escala. ¿Cómo da inicio en Nicaragua la aplicación de este método? Es bien interesante porque en este momento, ¿cómo le podría decir? Hay diferentes corrientes. Entonces, aproximadamente en el 2013, la Universidad Nacional Agraria se hizo socia con 4 organizaciones más internacionales y fundaron lo que es el Centro Biointensivo. Y entonces, en ese momento, la universidad tomó la bandera de desarrollar el método de cultivo biointensivo a nivel nacional. Entonces prácticamente todos los técnicos de organizaciones y otras universidades venían a recibir el curso y luego esto se fue replicando y vivieron satélites en diferentes partes del país. Esto ha tenido entonces, podemos decir que un gran éxito alrededor de los años, profesor. Mire, nosotros empezamos con el centro biointensivo en el 2013. Entonces, a la fecha yo creo que llevamos cerca de, si no me equivoco, 9 años aproximadamente. Entonces, usted puede encontrar cultivo biointensivo prácticamente en casi todas las ciudades a nivel nacional, porque la universidad se encargó de dar réplicas de estos talleres en diferentes lugares. Si yo tal vez estoy viendo el programa y no soy una productora y tampoco alguna estudiante de la universidad, pero estoy interesado en poder aprender un poco más, ¿hay alguna información para poder acceder? Claro que sí, nosotros en la página web de la universidad tenemos un link que el website o el link básicamente donde tenemos toda la información se llama bionica.org. Usted puede accesar directamente desde la página de la Universidad Nacional Agraria. Además de eso, nosotros tenemos un técnico en agroecología biointensiva. Entonces es en línea, es virtual. Entonces usted perfectamente puede acceder desde cualquier parte del país y aprender el método de cultivo. Sin necesidad de ser productor. Sin necesidad de ser productor. Creo que también es una de las ventajas que podemos tener a través de la Universidad Agraria. Esto es para las personas que están interesadas en
conocer más del cultivo, de un poco del tema de la producción también. Entonces, hacer la invitación nuevamente, profesor, para que puedan los productores o los amantes también el tema de la producción en nuestro país, a seguir desarrollando nuevas técnicas. Correcto. Ok, entonces desde la Universidad Nacional Agraria le estamos haciendo una cordial invitación a que visiten nuestro website y que nos visiten también aquí en las instalaciones del Centro Biointensivo, aquí en la finca El Plantel, kilómetro 30, carretera Tipitapa-Masaya. Aquí nosotros perfectamente los podemos recibir y atender si tienen algunas inquietudes o dudas o quieren venir a conocer un poco más del método de cultivo biointensivo en campo. Muchas gracias, profesor, por la información compartida. Al regresar de la pausa, vamos también a una parte muy importante, a cómo nosotros lo podemos realizar este método biointensivo. Ya regresamos. Continuando, compañeros televidentes, vamos a trabajar ahorita en la construcción de una pila de compost o abono orgánico. Nosotros en el método de cultivo biointensivo trabajamos con los materiales que tenemos aquí en el campo, lo que tenemos disponible en nuestras unidades productivas, ya sea en su casa o en su finca. En este momento, para la construcción de la pila, pues me va a estar asistiendo aquí el compañero Jairo Cruz, que es estudiante de la universidad. Entonces él nos va a estar apoyando un poquito con la construcción de la pila. Entonces, el primer paso para realizar una pila de composta es seleccionar el lugar o el área donde usted la va a poner. Generalmente recomendamos que el área para ubicar las pilas de composta sea en la cama. ¿Por qué? Porque la idea es que todos los nutrientes en el proceso de descomposición de la materia orgánica vayan quedando en el suelo y se vaya fertilizando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? La cama biointensiva tiene 10 metros cuadrados. Entonces, las medidas que nosotros utilizamos aquí en el centro biointensivo son 1.25 metros de ancho por 8 metros de largo. La pila de compost que nosotros vamos a hacer es de 1.25 metros cúbicos. Entonces, estas estacas ya están ubicadas a 1.25 metros. Nosotros vamos a hacer un cuadrado. Entonces, el paso número 1 es colocar la estaca para que nosotros tengamos una medida de referencia para empezar el proceso. Entonces, nosotros en el biointensivo tenemos una herramienta muy interesante. Esto que está aquí se llama bieldo. El bieldo es una herramienta que pareciera un tenedor, ¿verdad? Pero el nombre correcto es bieldo. Es una herramienta de tipo europeo, lo inventaron en Europa. Y principalmente se utiliza para remover el suelo. Entonces, con este bieldo, nosotros el segundo paso sería remover el área donde vamos a ubicar la pila de compost. Entonces, para removerlo es súper sencillo. Miren, usted solo agarra el bieldo y remueve el terreno. Bien. La forma correcta de utilizar esta herramienta es haciendo uso del peso de su cuerpo. Entonces, no tiene que estar pateando, no, sino que uno solo con el peso de su cuerpo remueve el suelo. En este caso, este suelo está súper suelto. Uno, porque ha llovido bastante. Casualmente, ayer cayeron cerca de unos 16 milímetros de agua. Eso es bastante agua. Son 16 litros de agua por metro cuadrado. Eso significa 16 milímetros de lluvia. Entonces, el suelo está bastante húmedo, bastante mojado. Entonces, si se fijan, nosotros lo que estamos haciendo es una remoción del área donde vamos a ubicar la pila de composta. Y entonces ustedes se preguntarán, profesor, ¿y para qué removemos el suelo? La idea es que el suelo esté suelto y pueda intercambiar y que se pueda penetrar más fácilmente los nutrientes del proceso, que van a salir del proceso de descomposición de la materia orgánica.
Entonces, para algunos estudiosos les podría decir ácido húmico o ácido fúlvico, que son básicamente los ácidos que resultan del proceso de descomposición de la materia orgánica. Entonces, si se fijan, ya el área, los 1.25 metros, ya está bastante suelta. Un indicador, esto me gustaría que lo tomaran en cuenta, cuando el suelo está demasiado mojado, no es recomendable trabajarlo, porque prácticamente estás compactando el suelo, ¿ya? Entonces es como una recomendación, se lo digo. Para la clase, pues, como les dije, ayer cayó bastante lluvia, pero hoy, pues, para esta clase vamos a hacer esta práctica, ¿ya? Entonces, ahora con ayuda de Jairo, vamos a hacer el paso número 3. Vamos a colocar unas pequeñas varitas. En buen nicaragüense decimos, vamos a hacer un tapesco, ¿ya? Este tapesco es para que la materia orgánica tenga aireación. Puede entrar el aire. Esta composta es de tipo aeróbica, es decir, que necesita aire para que se pueda descomponer. Proceda, Jairo. Entonces la idea es hacer un tapesco bonito, ¿verdad? El material que nosotros estamos utilizando en este caso se llama Taiwán. Es un tipo de pasto de corte. Entonces nosotros usamos varitas que se van a descomponer y que se van a incluir en el proceso del compostaje o del abono. Entonces ahí ya lo tenemos, Jairo. Ahora vamos a hacer la otra parte, lo vamos a cruzar. Entonces lo ideal es usar varas que no sobrepasen aproximadamente 1 pulgada de grueso. Si ya el material tiene más de 1 pulgada de grueso, es más difícil que se descomponga, entonces va a dilatar mucho más tiempo el proceso de compostaje. Decía mi maestro, hacer composta es un arte. Hay que buscar, dijo el maestro, las varas más rectas. El bandido de Jairo buscó las varas más panda. Vaya. Ahí estamos. Entonces, esto sería el paso número 3. Y la función principal de este tapesco es que haya aireación en la parte de abajo de la composta y el proceso aeróbico se pueda dar de mejor forma. Entonces, ahora vamos a hacer la composta. Para el compostaje, nosotros vamos a utilizar 2 tipos de materiales. Esos están disponibles en cualquier parte que se les ocurra. Nosotros vamos a ocupar material maduro. Esto significa el material de origen vegetal que ya llegó a su ciclo de vida. Es decir, que ya terminó. Esto es un pasto que ya está seco, ¿ya? Entonces, esto nosotros le llamamos material maduro, ¿ya? Entonces, nosotros necesitamos material maduro o material seco y vamos a utilizar en este caso este material que es inmaduro, que todavía no ha concluido su ciclo de vida. Entonces esto nosotros le llamamos material verde. Profesor, ¿puedo utilizar cualquier material vegetal para hacer la composta? Sí, salvo algunos tipos de hojas que tienen propiedades bactericidas, no son muy recomendables. Un ejemplo muy clásico es la planta de neem. No se recomienda hacer compost con plantas de neem porque el proceso de compostaje es mucho más lento, ¿ya? Porque tiene la facilidad o la propiedad del neem de eliminar microorganismos y de eliminar insectos, ¿ya? Entonces, Jairo, para hacer la pila de composta vamos a usar una medida muy básica, que son 3 partes de material seco. Algunos productores biointensivos ya tienen desarrollado lo que nosotros decimos coloquialmente en buen nicaragüense, el ojímetro. Estas personas ya calculan más o menos el grosor de la primera capa, que es aproximadamente entre 10 y 15 centímetros, es lo que nosotros buscamos en la primera capa para que se dé el proceso de compostaje más rápido. Dato interesante, entre más diversos son los materiales para elaborar la composta, usted tiene mejor calidad de abono orgánico, porque
obviamente las plantas toman diferentes tipos de nutrientes y de diferentes zonas. Y entonces el compost va a quedar más rico en nutrientes, de mejor calidad. Ok, entonces, mire compañero, esta es la pila de composta que ya hemos terminado gracias al apoyo de los estudiantes de la Universidad Agraria, a Jairo, a Cristian que nos ha apoyado a terminar la pila de composta y por supuesto al maestro Alexis que siempre está con nosotros. Al final, para concluir la pila de composta, nosotros hacemos un pequeño, nosotros lo llamamos tapón, pero es básicamente una capa un poco más gruesa, por decirlo así, aproximadamente unos 2 centímetros de tierra que recubre toda la pila de composta. Esto es con el objetivo de guardar más humedad y que ayuda al proceso de descomposición. Ok, compañeros televidentes, siguiendo con la teleclase del día de hoy, vamos a hablar del siguiente principio al cual llamamos la doble excavación o la excavación profunda del suelo. Para este segundo principio vamos a utilizar esta herramienta que nosotros la llamamos la pala recta. Esta tiene de largo 30 centímetros. Entonces, la idea de la doble excavación consiste en roturar el suelo 60 centímetros. Entonces, como pueden ver al maestro Alexis, pues ahorita vamos a hacer un corte de suelo. La idea principal de la doble excavación es de que el suelo esté lo más flojo y suelto posible para que las raíces de las plantas puedan penetrar más profundamente y puedan tomar los nutrientes de las partes más bajas del suelo. Entonces, la idea principal es que el suelo quede como un pastel bastante suave para el desarrollo radicular. Entonces, la doble excavación favorece mucho el desarrollo radicular y la recirculación de los nutrientes. Entonces, vamos a utilizar dos herramientas. Vuelve a salir de nuevo nuestro amigo el bieldo. En el biointensivo el bieldo siempre va a andar con nosotros. Entonces, si se fijan, ya tenemos el primer corte, ¿verdad? De 30 centímetros de profundidad. Ahora, Alexis va a remover el suelo con la herramienta, con el bieldo. La idea principal es solo aflojar el suelo. Y si se fijan, Alexis está trabajando nada más con el peso de su cuerpo, no está lastimándose la rodilla, golpeando, ni nada. La idea es trabajar con el peso del cuerpo. Entonces, este proceso lo vamos a repetir en toda la cama biointensiva en los 10 metros cuadrados. Las camas pueden tener solo 10 metros, no, algunos productores la hacen inclusive más larga. Ya, entonces eso es dependiendo del gusto del productor. Nosotros usamos 10 metros porque es una medida de comparación y para estudio en diferentes países. Bueno, entonces ese sería el primer corte, ¿verdad? Volvemos a medir de nuevo los otros 30 centímetros, nos auxiliamos con la pala y se fijan, ya Alexis va a hacer el otro corte. Esta tierra que nosotros sacamos de acá va a servir para rellenar el último corte de la cama. Y así sucesivamente hasta terminar la cama. ¿Se fijan qué fácil? Bastante cómodo. Ahora nos vamos a ir al siguiente principio del método de cultivo biointensivo, que es la siembra cercana y el uso de semillero. Continuando con el método de cultivo biointensivo, el siguiente principio que vamos a trabajar se llama la siembra cercana y el uso de semillero. Entonces, la idea principal
es de que nosotros vamos a aprovechar el máximo el espacio de terreno. En el método de cultivo biointensivo nosotros trabajamos con dos medidas de caja. Esta, por ejemplo, tiene 60 centímetros de largo por 30 de ancho, ¿ya? Y de profundidad tiene 7.5 centímetros. Y también trabajamos con cajas más grandes, que esas las llamamos cajas para el doble trasplante, que es una técnica que favorece el desarrollo radicular. Entonces, esas son de medidas de 30 por 30 por 15 centímetros de profundidad. Ahorita Alexis está sembrando maíz en esta caja de semillero, y la idea principal es de que las plantas queden a una distancia aproximada de 1 pulgada entre semillas, y que forme un triángulo, lo que nosotros llamamos 3 bolillos. ¿Ya? Entonces eso permite tener mayor cantidad de plantas. Aproximadamente en una caja de esta alcanzan cerca de 80 semillas, 80 plantitas que van a estar listas para ir al siguiente paso, que es la siembra cercana. Ok, entonces continuando con los principios del método de cultivo biointensivo, tenemos ya una caja de semillero terminada, ya germinada, lista para ir a la cama. Entonces la idea principal de los semilleros o trabajar con semilleros, uno es seleccionar las mejores plantas y dos, ahorrar agua, porque nosotros gastamos aproximadamente cerca de 2 litros de agua por caja por día. Eso es un ahorro significativo, considerando de que si uno hace la siembra directa en la cama va a gastar muchísima más cantidad de agua para poder humedecer ese terreno. Entonces este es el resultado. Continuando con el siguiente principio del método de cultivo biointensivo, ahorita vamos a trabajar lo que llamamos asociación de cultivos. Entonces, ahorita vemos a que Alexis está asociando 2 cultivos. Tenemos maíz y frijoles. En este caso, la planta más grande, el maíz, va a una distancia de 60 centímetros. Entonces, Alexis está haciendo ahorita un asocio de cultivo. En este asocio de cultivo estamos trabajando con 2 plantas de diferentes familias. En este caso, Alexis está poniendo el maíz a una distancia de 60 centímetros y los frijoles a una distancia de 30 centímetros. Estas plantas son plantas que se complementan porque en Mesoamérica se conoce como la triada de Mesoamérica, que son 3 plantas en este caso, pero aquí estamos trabajando con 2, maíz y frijoles. La triada es maíz, frijoles y ayote. Entonces la idea principal es que estos cultivos crezcan y den producción en diferentes tiempos y que el productor pueda tener alimentos variados en un pequeño espacio en diferentes momentos. Ok, ahora vamos a seguir con el siguiente principio, que son los cultivos de calorías. Entonces vamos a presentarle uno de los cultivos de calorías que tenemos aquí sembrados en el huerto. Continuando con otro de los principios del método de cultivo biointensivo, vamos a hablar del cultivo de calorías. Los cultivos de calorías, hablamos de aquellas plantas o cultivos que son eficientes en producir mayor cantidad de calorías por unidad de área. En este grupo de cultivos se encuentran la mayoría de los tubérculos y algunas excepciones. En este caso estamos trabajando aquí en el huerto de la universidad con aproximadamente 4 cultivos de calorías. Podría citar quequisque, camote, yuca, también tenemos ñame, tenemos por ahí. El siguiente principio son los cultivos de vitaminas y minerales. Estos cultivos son eficientes a la hora de, en la nutrición, de proveer la cantidad de minerales necesarios para la alimentación humana. En este grupo entran la mayoría de las hortalizas.
Por citar algunos, podríamos decir tomate, chiltoma, repollo, cebolla, lechuga, que son la mayoría, por decirlo así, la mayoría de hortalizas y cultivos de hojas verdes. El siguiente principio son los cultivos eficientes para la producción de compost. Estos son generalmente los cultivos que al final de su ciclo de vida dejan una gran cantidad de biomasa que va a ser utilizada para la producción de compost. El siguiente principio son las semillas de polinización abierta o semillas de polinización libre. La idea es de que los productores sean lo más independientes posible en el tema de la semilla, que el productor pueda producir su semilla y que pueda seguir sembrando todo el tiempo y que no dependa. Entonces el tema de la semilla es muy sensible en el tema de huertos aquí en Nicaragua porque no tenemos una gran diversidad de semillas para la producción. Entonces eso podría ser un tema muy interesante para desarrollar, lo que es la semilla de polinización libre, que son semillas que el productor puede reproducir o lo que hace generalmente el productor, semillas que reproduce año con año y va mejorando. El último principio del método de cultivo biointensivo se llama la integralidad. El biointensivo no funciona si todos los principios no están coordinados. Entonces la integralidad es un principio que se trata de enlazar todos los demás principios que hemos visto en la clase para que esto pueda funcionar. Entonces uno no puede hacer biointensivo si no tiene uno de los principios. Entonces si usted no hace doble excavación y hace los demás, si usted hace compost y no hace el resto, el huerto no es integral. Entonces todos los principios están conectados para que el huerto pueda trabajar eficientemente. Regresamos a la parte final de este programa agradeciendo también a nuestros maestros y a cada uno de los muchachos que estuvieron presentes en el apoyo de la aplicación de este método bastante sencillo, profesor, y sobre todo que nosotros lo podemos aplicar desde nuestros patios saludables. Claro que sí, perfectamente. Le podría decir de que el método de cultivo biointensivo que está impulsando la Universidad Nacional Agraria es una excelente herramienta para apoyar a los productores y a las familias nicaragüenses que quieran mejorar su alimentación, porque básicamente el huerto está enfocado en mejorar la alimentación y nuestra cultura alimenticia. Entonces, como dijiste, le agradecemos mucho a los estudiantes que estaban realizando aquí sus prácticas profesionales en el Centro Agroecológico Biointensivo de la Universidad Nacional Agraria. Ok, muchas gracias, maestro, y de esta manera nosotros nos despedimos de su programa de teleclases Saber Agropecuario, pendiente siempre de la programación de Canal 15, la señal educativa y cultural.